Este año nosotros en la iglesia celebramos el año de la fe y quisiera hacer esta predicación en honor al emérito Papa Benedicto XVI, que nos dejó como herencia el año de la fe, entre otros muchos legados que recibimos de él por su conocimiento y su sabiduría teológica. Además, porque sorpresivamente tomó la decisión, y digo que sorpresivamente, para el mundo católico y para la humanidad entera, porque con seguridad fue una decisión pensada y orada debidamente, pero una sorpresa para todos nosotros, porque además a esta generación nunca le tocó ser testigo de la renuncia de un sumo pontífice y descubrir en esa renuncia un acto de sabiduría, un acto de gallardía, un acto de humildad y sobre todo un acto de desprendimiento. Porque bien sabemos que el poder, así sea de orden religioso, tiene en sí mismo la tentación de la adicción. Y con esa libertad, con ese desprendimiento, con esa sabiduría y con esa gallardía, comprendió que ya su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para seguir timoneando la barca de la iglesia. Y en honor al emérito Papa Benedicto XVI, quisiera compartir con ustedes esta predicación que he querido titular ¿En quién creía Jesús y cómo creía Jesús desde la cruz? Y para comenzar, tengo que decirles que para Jesús de Nazaret, la cruz no fue nada ajeno, extraño o improvisado en su corta historia de la encarnación, en su corta historia humana. Cuando escuchamos el título de esta predicación, ¿en quién creía Jesús y cómo creía Jesús desde la cruz?, se nos ocurre esta figura: el maestro asido, clavado en el madero. Pero en realidad, Jesús vivió en cruz continuamente. Su vida, su historia, su palabra, su persona, su mensaje y su doctrina siempre fue en posición de cruz. ¿Y por qué la vida de Jesús siempre fue en cruz? Porque nunca abandonó las dos direcciones
que posee la cruz. ¿Cuáles direcciones? La dirección vertical y la dirección horizontal. El maestro siempre vivió en dirección vertical y en dirección horizontal. Cuando hablamos de dirección vertical, nos referimos a su relación íntima con el Padre Eterno. La vida del Maestro fue una vida completamente unida al Eterno Padre, a tal punto de decir: el Padre y yo somos uno. Había una relación tan estrecha, una relación intrínseca, una relación profunda y una relación íntima con el Padre, que todo lo que Jesús hizo fue a razón de hacer la voluntad del Padre. Y su dirección horizontal, el ser humano. Y en el ser humano encontró su gran pasión. Todo el mensaje del reino de Dios, todo el mensaje del reino de los cielos apunta a la relación vertical, el Padre, y a la relación horizontal, el ser humano. Toda la vida de Jesús en dirección vertical y en dirección horizontal. Por eso me atrevo a decir que la vida del Maestro fue siempre en cruz. Desde su nacimiento hasta su muerte, no hizo otra cosa que tallar cuidadosamente el madero, la cruz. ¿En quién creía Jesús? Jesús, un ser humano completo que hace en su vida creíble a Dios. Guarde esto para siempre. Cuando usted tenga que hablar de Jesús, tendrá que decir esto: fue el hombre que hizo creíble con su estilo de vida a Dios. Y como Él, nosotros, que con nuestro estilo de vida seamos capaces de ser creíble a Dios, que seamos esa preciosa publicidad que revele el amor, la misericordia, la compasión, el perdón y la comprensión de Dios. Si en esta tarde yo te preguntara, ¿tu vida hace creíble a Dios? ¿Tú qué me responderías? Y ojalá que tu respuesta sea afirmativa. Sí, Padre, con mi vida yo hago creíble a Dios, a tal punto que los que no creen, cuando me ven, quieren comenzar a creer en Dios. Jesús le permite a Dios ser en él. Jesús irradia al Padre. Jesús transmite al Padre. Jesús transparenta al Padre.
llamados a transparentar, a irradiar, a dibujar y a calcar el amor de Dios. ¿En quién cree Jesús? Porque no basta creer en Jesús. No basta creerle a Jesús, a su palabra. Además, es fundamental que creamos en quien Jesús cree y que creamos como Jesús cree. ¿En quién cree Jesús? En el Dios que Él llama Abba, Padre. Esa es la manera como Jesús se refiere a Dios. Le dice Abba. ¿Cómo le dice? Y cuando le dice Abba, está usando el término que usan las mujeres y los niños para referirse al papá. Así que Jesús cree en un Dios Padre tierno, cercano, amoroso, acariciador, contemplador. ¿En quién cree Jesús? En un Dios Padre que no discrimina. Ese es el Dios de Jesús de Nazaret. El Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Y por eso a nosotros, los seguidores del Maestro, no nos queda bien discriminar. Y por eso a nuestra Iglesia Católica Universal no le queda bien discriminar, porque somos un solo rebaño bajo el cayado de un único pastor. Y por eso tenemos el reto de abrirle los brazos a todos los hombres de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las preferencias sexuales y de todas las situaciones y estados reales. Una iglesia que tiene que aprender a partir el pan, no solamente para los piadosos. Una iglesia que tiene que aprender a partir el pan también para los pecadores. Es más, es que el pan es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y si es el pan que quita los pecados del mundo, los primeros invitados a comulgar serán aquellos que tienen el alma lastimada por los desvíos y el pecado, porque ese es el Dios en quien cree Jesús. Un Dios que no hace distinción, un Dios que no discrimina, un Dios que ve más allá de los accidentes y que solo se queda con la esencia de cada uno de nosotros. Para Él somos sus hijos y basta. Para Dios no hay madres solteras. Para Dios no hay hombres separados. Para Dios no hay mujeres divorciadas. Para Dios no hay hombres con preferencia sexual distinta a la de la mayoría de nosotros. Dios va más allá de todo eso. Es el Dios que nos enseñó Jesús. Por eso nos enseñó a decirle Padre, y no Padre de unos, sino Padre nuestro, es decir,
Padre de todos. ¿En quién cree Jesús? Jesús cree en un Dios Padre que revela lo mejor de su corazón a los sencillos. Digan sencillos. Sencillos. Más fuerte. Sencillos. Ese es el Dios en quien cree Jesús, que revela lo mejor de su corazón a los más sencillos. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, donde Jesús, en una explosión de Espíritu Santo, exclama: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los grandes, sabios y engreídos, y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Sí, Padre, pues así te ha parecido mejor. Nosotros muchas veces nos las damos de una u otra cosa. Quisiéramos ocupar siempre los primeros lugares. Buscamos las preferencias y las distinciones humanas. Pero si quieres saber en qué Dios creía Jesús, escucha esto: creía en Dios Padre, que revela lo mejor de su corazón a los más sencillos. Si tú quieres que Dios revele lo mejor de sí para tu vida, ponte en el lugar de los más pequeños, ponte en el lugar de los más sencillos, ponte en el lugar de los más frágiles, ponte en el lugar de los más vulnerables, porque es precisamente a ellos a quien Dios Padre revela lo mejor de su corazón. ¿En quién creía Jesús? Jesús creía en un Dios Padre que arruina todo absolutismo, y eso es altamente reconciliador, liberador y sanador. Padre, explíqueme un poco esto. ¿Cómo así que el Dios en quien cree Jesús es un Dios que arruina todo absolutismo? Sí, en su predicación el maestro enseñó: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Dios Padre, que pone al ser humano por encima de cualquier legalismo, ese es el Dios en quien cree Jesús. Arruina todo absolutismo y pone al hombre por encima de la ley. Ese es el Dios en quien cree Jesús. Por eso tuvo el valor de no dejar apedrear a la mujer adúltera. Por eso tuvo el coraje de irse en contra de la ley para salvar al ser humano. Si no hubiera sido así, la historia de aquella mujer hubiera terminado de manera trágica. Pero la historia de la mujer adúltera no terminó trágicamente, porque Jesús creía en
que arruina todo absolutismo y que pone al ser humano por encima de la ley. Ninguna ley, excepto la del amor, puede estar por encima del bienestar de la persona humana. Es posible que nosotros sigamos en nuestros legalismos. Es posible que sigamos siendo leguleyos, estrictos, psicorrígidos, cuadriculados. Pero el Dios en quien cree Jesús de Nazaret no es rígido, no es estricto, no es cuadriculado. Lo único que le interesa es salvar al ser humano, así tenga que derogar la ley. Es un Dios flexible porque su apellido y su nombre es misericordia. Ese es el Dios en quien cree Jesús. Y finalmente, el Dios en quien cree Jesús es un Dios Padre que lo vuelve totalmente enfermo porque no puede quedarse quieto ante la necesidad del hombre. Póngale atención a este último punto. El Dios en quien cree Jesús es un Dios que lo enferma y que lo enferma desde dentro, porque Él no es capaz de quedarse quieto, indiferente ante la necesidad del otro. Yo me tengo que mover para esta última parte. Miren, hermanos, Jesús padecía de una enfermedad divina. Él enfermaba. Y usted puede estar pensando, yo nunca he leído en el Evangelio que Jesús enfermara. Yo lo que sé es que Él curaba a los enfermos, pero no que padeciera de una enfermedad. Pero sí, a Jesús, el Padre Dios, lo enfermaba. Y lo enfermaba de un padecimiento que en griego se dice splagnisomai. ¿Cómo se dice? Esa era la enfermedad de Jesús. Splagnisomai. ¿Qué significa? Lo podemos traducir por entrañitis aguda. Eso es lo que le daba a Jesús. Y esa entrañitis aguda, ese splagnisomai, consistía en esto. Cuando Jesús veía a un leproso, a él inmediatamente le comenzaba a arder la piel, y por eso no podía quedarse quieto ante el leproso, sino que tenía que acercarse a sanarlo. Y cuando se encontraba con un ciego, él mismo en carne propia experimentaba la ceguera del ciego, y por eso no podía quedarse quieto. Tenía que hacer algo por el ciego, devolverle la luz de sus ojos. Y cuando le llevaron el paralítico y lo descolgaron por la azotea, él mismo experimentaba en carne propia esa parálisis. Y por eso fue capaz de decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Jesús creía en un Dios que lo enfermaba de entrañitis
nariz aguda, desplanizó mal, porque vivía en carne propia el padecimiento del otro. Esa enfermedad de Jesús era inspiración del Dios en quien creía. Aquel Dios Padre que lo hacía vivir desde dentro. Aquel Dios Padre que le enseñó la misericordia y le reveló la grandeza de su amor. Ese es el Dios en quien creía Jesús. Ahora será el Dios en quien nosotros estamos llamados a creer. No es un Dios energía, no es un Dios ordenador cósmico, no es una fuerza regidora del universo. Para nosotros los cristianos, Dios es fundamentalmente Padre, porque así nos lo enseñó Jesús. Para nosotros los cristianos, Dios es fundamentalmente preferencial por los más necesitados, sin excluir a los demás. Pero a la hora de la verdad, necesitados somos todos. Para nosotros los cristianos, Dios, así como enfermó a Jesús, nos tiene que enfermar a nosotros para que seamos capaces de sentir en carne propia la necesidad del otro. Mientras usted y yo no sintamos en carne propia la necesidad del otro, aún no estamos creyendo en el Dios que nos manifestó, que nos reveló y que nos mostró Jesús de Nazaret. Y finalmente, hermanos, ¿cómo creía Jesús? En una absoluta confianza, en un absoluto abandono. Él sabía que su vida estaba en las manos del Padre. Y de esa misma manera estamos nosotros llamados a creer en un absoluto abandono, en una absoluta confianza, en una absoluta entrega. Y así muchas veces no lo entendamos, y así muchas veces pidamos que el cáliz sea apartado porque no nos sentimos capaces de beberlo. Aprenderemos a la manera de Jesús a decir: hágase tu voluntad. Yo quisiera terminar esta predicación con la oración del Padre Carlos de Foucault, que es la oración de abandono. En el abandono aprendemos la manera como creyó Jesús. Diga después de mí: Padre, me pongo en tus manos.